invitar a los hermanos a que pasen al capítulo 1, vengan conmigo al capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 18. Y dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Yo titulaba este sermón como Dios nos visita, Dios nos visita. El apóstol Juan comienza con una descripción del Verbo, de quién es Jesús, y finalmente termina por desvelarlo en el versículo 17, aunque todos sabemos de quién se trata, de quién está hablando. Pero él, verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan. Y, como os decía, así titulaba el sermón: Dios nos visita. Y mi pregunta que surge ante este título es: ¿qué mejor noticia puede haber que Dios nos visite? ¿Qué mejor noticia puede haber que Dios visite a su criatura? La respuesta la sabéis. No hay mejor noticia. No la hay. El Verbo, el Señor Jesucristo, va a venir hecho hombre a esta humanidad. Y Él es el tema del Evangelio de Juan, y de Él habla Juan. No hay otro tema por el que Juan tenga que hablar en este Evangelio. Y es importante notar, hermanos, que en su primera epístola el apóstol Juan hace una descripción del Señor Jesucristo no basada en opiniones propias, o incluso porque él desea exagerar, ¿no?, incluso el ministerio del Señor. Él escribe lo que ha experimentado de primera mano. Juan relata lo que él ha experimentado de primera mano. Hermanos, él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado aún con nuestras propias manos respecto al Verbo de vida. Hermanos, hermanas, todos sabemos lo que es vivir con alguien durante mucho tiempo.
Podemos saber lo que nuestro cónyuge piensa o está viviendo, o está pasando por lo que está pasando. Y Juan ha estado verdaderamente muy cerca del corazón mismo de Jesús. Por tanto, lo que él desea informar en este prólogo del Evangelio, informar a todos sus creyentes, es quién es realmente el Verbo de Dios. ¿A qué ha venido a este mundo? ¿Y qué beneficios obtienen aquellos que lo reciben y que creen en él? Y esto es lo que argumenta en estos 18 versículos que nosotros vamos hoy a estudiar. El Señor Jesucristo es el Verbo, o en otras traducciones también la palabra de Dios. El Logos, quiere decir en griego, el Logos, la máxima expresión de lo que es Dios. Su propia naturaleza, su carácter, su amor, su justicia, su santidad, sus caminos, sus hechos, todo, absolutamente el todo de Dios, en definitiva, es a lo que Juan se está refiriendo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que viene a este mundo y que a todos aquellos que lo reciben y que creen en él son declarados hijos de Dios por su gracia, únicamente por su gracia. Por tanto, al igual que Juan, yo no tengo más remedio que hablaros de lo mismo. Y quizás hayáis oído muchas veces este prólogo en predicaciones, pero la mejor enseñanza, dice un hermano, es la repetición y la repetición. Repetir lo mismo. ¿Por qué? Santiago da la razón y el motivo, porque somos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. ¿Quién es Jesús? ¿A qué ha venido? ¿Y qué beneficios o qué recibimos del Señor? Son los 3 puntos que vamos a estudiar en esta mañana. Y yo recuerdo, antiguamente, por lo menos en el puerto, todavía no había hospital y los médicos de familia venían a los hogares. Yo no sé hoy eso no se lleva. Vamos a la consulta, tenemos que esperar allí un montón de tiempo, ¿verdad? Ver cómo la gente se desespera, pero en aquel entonces el médico asistía y hoy día creo que en algunas zonas rurales también los médicos van. Y cuando ese médico entraba por las puertas, ¿verdad? Todos nos poníamos como firmes, pero alegres, gozosos, contentos, porque había enfermedades entre nosotros, había cosas, ¿no? Yo estaba a lo mejor malito y él venía y él me ponía el fonendoscopio, creo que es en el corazón, medía, ¿verdad? Qué frío tenía eso, qué frío era. Pero él daba con el diagnóstico, él sabía, ¿verdad?, lo que tenía que tomarme y eso nos reconfortaba. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que esa autoridad médica, el Señor Jesucristo es el soberano Señor de todas las cosas. Él es el médico divino, la autoridad divina que conoce de primera mano la enfermedad humana, porque el diagnóstico que él hace en las Escrituras es que el hombre está en pecado y en tinieblas. Pero no solo él conoce el diagnóstico, sino que también el Señor Jesucristo tiene la solución al problema. A esta enfermedad, a este mal, llámalo como quieras, ¿verdad?, al pecado en sí. Él hace el diagnóstico y además tiene la solución a este problema, y la solución al problema del hombre, de su pecado, es el Evangelio. Esta es la solución al problema. El hombre no tiene otro problema que el problema del pecado, y la solución a este problema es el Evangelio glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Por tanto, hay que creer en Él, hay que confiar en la obra del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, esto
El creer y confiar no es levantar la mano un domingo o venir ocasionalmente. El creer y confiar, hermanos, se trata de una vida totalmente transformada por el Espíritu de Dios. Una nueva vida, digamos, un nuevo ser, una nueva persona. Esto no es un juego de niños. Esto no se mueve por cómo está hoy mi corazón. Esto se mueve, ¿verdad?, porque el Espíritu ha creado un nuevo ser en cada uno de nosotros, que anhela la presencia de Dios cada día. Y esta fe, esta confianza, ¿verdad?, esta nueva vida te convierte en un hijo de Dios que toma de su plenitud gracia sobre gracia. Y cuando hablo plenitud, hermanos, no hay pozo, no hay manantial más lleno que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo hay. Puedes beber y beber y beber y ese fondo jamás se acaba. Él, Jesucristo, es el mismísimo Hijo de Dios aquí descrito. Dios hecho hombre. El Verbo de Dios, hermano, nos visita. Y yo preguntaba al principio, ¿puede haber una mejor noticia que esta? ¿Puede haber una mejor noticia que esta? Como vemos, hermanos, en este contexto, Juan escribe principalmente a los judíos, a los suyos, a los que conocen la ley, a los que conocen los profetas. Y percibimos en este Evangelio de Juan una constante tensión, un enfrentamiento con el Señor Jesucristo. Pero Juan habilidosamente también escribe de una manera universal para todos. Invita a todo hombre a creer, a recibir la luz que se encuentra únicamente en Cristo, hermanos. En Juan existe ese llamamiento universal a creer en Jesucristo. No podemos olvidar el propósito del libro que siempre nos enseñan, capítulo 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta mañana es quién es este Verbo, a qué ha venido y qué recibimos de él. ¿Quién es el Verbo? En los versículos 1 al 5 lo trataremos, a qué ha venido, versículos 6 al 11, ¿y qué recibimos de él? Versículos 12 al 18. Versículos del 1 al 5. Si vamos al versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan se remite, hermanos, al Génesis, a las mismas palabras en el principio. Y esto es lo que significa esta palabra principio, Génesis. Y en este Génesis, lo que Juan está diciendo aquí, que en el principio ya el Verbo era, ya persistía este logos, este todo de Dios, esta máxima expresión de lo que es Dios. Y el Verbo era Dios. En él mismo podemos ver al mismísimo Dios, su naturaleza, su carácter, su amor, su justicia, su santidad, sus caminos, sus acciones. Y es por esto por lo que Juan nos dice que no solo estaba con Dios el Padre, no solo estaba con Dios, sino que Él era Dios, el Hijo, y que Él ya persistía evocando su eternidad. ¿Qué quiere decirnos Juan con esto? Que el Verbo ya era eterno, era desde antes de los tiempos. No es alguien que se presenta un día y que nace de alguien, ¿verdad? Sino que ya Él era antes. Antes que Abraham, yo era, dice el Señor. En el versículo 3 se establece también claramente que el Señor, que el Verbo es el creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Podemos ver en el Salmo 33, versículo 6, que nos dice, por la palabra del Señor
fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo, hermanos. Todo. Juan apunta a que Jesús no solamente es Dios, sino que apunta a que Él es el creador de todas las cosas. En este Evangelio podemos ver esta autoridad y este poder del Señor creativo. Podemos ver, hermanos, cómo en el capítulo 2 convierte el agua en vino. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede convertir agua en vino? ¿Quién puede, como el capítulo 5 nos recuerda, multiplicar 5 panes y 2 peces y darle de comer a más de miles y miles de personas? ¿Quién puede hacer eso? Si no solo Dios, el creador de todas las cosas. También podemos ver en Juan cómo Jesús camina por encima de las aguas, cómo el Señor puede decirle a la tempestad, calla, párate, enmudece. Es glorioso, hermanos. Tenemos un Dios glorioso, tenemos un Señor soberano, glorioso, creador de todas las cosas. Este es el Jesús en quien tú y yo creemos. Te lanzo una pregunta si estás aquí y aún no crees en Él. ¿Estás viendo qué maravilla, qué glorioso Salvador tenemos? Podemos observar, hermanos, cómo no solo es el Creador, sino que en Él, dice el versículo 4, estaba la vida. En Él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres que estaban en tinieblas y en oscuridad. Él es la vida, hermanos. Al final del Evangelio podemos ver que ni aun la muerte pudo vencer a este Cristo en el cual creemos. La muerte no pudo retenerlo. El apóstol Pablo está diciendo a los corintios en su primera epístola acerca de Jesús. Cuando Él se levantó de la muerte, ¿verdad? Como en plan jocoso, irónico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria al Señor. ¿Dónde está la victoria de la muerte, verdad, sobre Cristo? Él es, hermanos, hermanas, la resurrección y la vida. Lázaro es llamado de entre los muertos en el capítulo 11. Y el Señor le dice, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros vemos en un contexto más amplio. Y sabemos que el hombre está muerto en sus pecados y delitos. El apóstol Pablo lo describe así en Efesios 2:1. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y solo Dios puede darle vida. Y así lo describe en el mismo capítulo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también carece el hombre de un conocimiento perfecto de Dios, donde únicamente la luz de la palabra de Dios, a través de su Espíritu, puede traer luz a los hombres. La palabra de Dios nos describe en el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno, hermanos, la palabra de Dios trae luz a los hombres. Cristo es el único que puede transmitir y dar vida a los hombres. Cristo es la luz que trae el verdadero conocimiento de Dios a los hombres. Es Cristo, hermano. Este libro habla de Cristo y no podemos hablar aquí de otra cosa que de Cristo. Cristo es el todo de Dios. Cristo está junto a Dios. Él es el eterno, Él es el creador de todas las cosas, en Él está la vida, Él es la luz que trae conocimiento de Dios a todos los hombres, hermanos. Este es Cristo, este es el Cristo del que habla la Biblia, este es el Cristo en el que nosotros creemos. Todos estos conceptos de un hombre de carne y hueso como Dios mismo, choca de frente con todas las religiones de este mundo y con las religiones de aquel entonces. Las religiones monoteístas, ¿verdad? Religiones espirituales que definen a Dios como una esencia, como algo que está ahí, ¿verdad?
no sé, a una fuerza operativa del que, como lo describen muchas religiones. Hermanos, esto colisiona de frente con esa idea monoteísta de que Dios mismo pueda hacerse hombre. La definición de otras religiones, incluso los judíos pensaban que sí, que estaba Yahvé, ese Dios creador lejano, sentado en un trono en los confines de la galaxia y que de vez en cuando bajaba, ¿verdad?, para castigar, para traer juicio por sus pecados. Es la idea que ellos tenían, ¿no? Y que el mal de sus guerras y sus batallas con otras naciones serían vencidas por el Mesías venidero. Hermanos, tenían una noción muy corta de este evangelio glorioso que comienza en Génesis 3:15 con la buena noticia de que la simiente de la mujer pisaría, ¿verdad?, fuertemente la cabeza de la serpiente. De hecho, los judíos, en Juan 5:17, en el mismo evangelio, después de haber sanado a un paralítico, el Señor les dice a ellos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos dicen que procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, hermanos. Ahora bien, esto es lo que piensan las religiones. Esto es el concepto que hay, ¿verdad?, de algo. Yo creo que algo hay arriba. ¿Cuántas veces habéis oído esto? ¿Cuántas veces habéis oído esto? Yo creo que algo hay. Familiares nuestros cercanos, personas cercanas al trabajo. Yo creo, sí, Julio. Sí, Antonio, Pepe, Lolo, yo creo que algo hay, pero, ¿verdad? Ahora, hoy que estás oyendo y estás expuesto a este evangelio glorioso, yo te lanzo una pregunta. ¿Qué piensas tú realmente de Jesucristo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Se alinea tu pensamiento, lo que tú piensas de Él, con lo que la palabra de Dios dice de Él? Eso es lo realmente importante. No es que tú hagas conjeturas, sino que tú realmente confíes y creas lo que la palabra de Dios dice de Jesús. Recuerdo cuando estaba aquí en la Facultad de Ciencias del Trabajo, haciendo la carrera de Trabajo Social. Recuerdo que el profesor de Psicología Social nos presentó a un tal Salomon Asch, que era un psicólogo muy famoso, que en el año 1921 hizo un experimento. Y él cogió a varios estudiantes, y claro, en complot con ellos, cogieron a un estudiante ahí de covacha, de experimento, y entonces se puso en complot con ellos. Y fijaos lo que el profesor les dijo que hicieran, ¿no? Tomó 3 palillos y había uno que destacaba que era el más largo. Los demás eran más cortitos. Y él le propone que cuando haga el experimento eran unos 20 alumnos, cuando haga el experimento y entre este que no sabía de qué iba la cosa, ellos tomaran, aunque él le dijera el palo más largo, tomaran el más corto. Y hermanos, uno por uno, él decía, toma el palito más largo. Y uno por uno iban cogiendo el palito más corto. Así, ¿verdad?, sucesivamente, hasta que iba llegando aquel que no sabía de qué iba la cosa, pero este sorprendido, y todos sorprendidos, cuando el profesor le invita a que tome el palito más largo, ¿sabéis cuál tomó? Tomó el palito más corto, igual que todos. Toma el palito más largo, le dijo el profesor, y él, al ver que los 19 restantes habían tomado el palito más corto, aún le dijera que tomara el más largo, cogió el más cortito, hermano.
para sorpresa de todos y para el experimento, ¿verdad?, que verificó que en muchas ocasiones, o en casi todas las ocasiones, nuestra tendencia es a seguir la idea de todos los demás. Es como se le llamaba una sugestión colectiva, ¿no? Todos están haciendo lo mismo y yo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en este mundo a veces, en nuestro alrededor. Personas que siguen la corriente de todos. Y yo espero que tú no sigas la corriente de todos, sino que tú sigas al Cristo glorioso, al Cristo creador, al Cristo que es Dios, al Cristo que hoy predicamos y que hoy exaltamos. Mucho cuidado con eso, porque aún de creyente nos puede suceder. Cuidado, estamos en una reunión, pues yo no creo, pues yo tampoco, pues yo esto, y tú te pones, no sabes ni para dónde mirar. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Yo conozco a Jesús, pero ¿qué hago? Nos puede suceder como le sucedió a Pedro, ¿no? Negar incluso al Señor, hermanos. Cuidado, somos débiles. Nuestro pecado nos alcanza. Y puede sucedernos estar en una reunión, estar en nuestro trabajo, ¿verdad?, y pasar desapercibido, tener la oportunidad de predicar a este glorioso Salvador y perder de vista eso. Y caer en la corriente de todos. Cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Este es Jesús, el que predicamos, en el que creemos. Y Juan lo ha definido, ha hecho una definición amplia, gloriosa, eterna de lo que es y de quién es el Verbo de Dios. Pero ¿a qué ha venido a este mundo? ¿Con qué propósito ha venido? Es lo que Juan trata en los versículos del 6 al 11. Y dice el versículo 6 al 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen, por él, ¿no? Nosotros sabemos que no todos creen en él. Lo sabemos. No todo el mundo cree en Jesús. Por lo tanto, se refiere, ¿verdad?, a esta manera universal de ver la fe. Ya no es solamente a los judíos, ¿no?, como también el Señor trató con Nicodemo, a todo el mundo. Este evangelio no es algo especial, particular para un pueblo. Este evangelio es para todas las naciones, para todas las tribus, para que alcance a todos, para que todos puedan creer en él. Amén. Esto es lo que todavía hoy cree el pueblo judío, que eso está limitado a ellos, que Dios tiene un trato especial con ellos, que ellos son por excelencia el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, son todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, en la simiente de Abraham. Amén. Amén. Todos aquellos que ya en su promesa a Adán y Eva le está diciendo en Génesis 3:15 que el Mesías, que aquel que vendría pisaría la cabeza, ¿verdad?, del diablo. Aquel que vencería en el calcañar, en la cruz. Cuidado con esto. Cuidado con pensar esto, ¿verdad? Que Jesús es exclusivo. Jesús es de aquel que lo ha recibido y que ha creído profundamente en su corazón en él y que se ha arrepentido de todos sus pecados. Que ha abandonado el pecado y que ama la gloria de Dios. Esos son sus hijos. Hijos de Abraham. Hijos de Dios, como ahora trataremos. Él no era la luz, por supuesto. Juan no es la luz, sino que Juan da testimonio de la luz. Claro, al oír a Juan, los escritos de Juan, cualquier judío se puede dar cuenta de que Juan, ¿verdad?, al introducir a Juan el Bautista y decir que él es una voz que clama en el desierto, en el versículo 23 lo podéis ver, respondió: yo soy, como dijo el profeta Isaías,
la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ese es el propósito de Juan, que los judíos entendieran de quién estaba hablando, de qué Juan se trataba, de qué anuncio era el que él estaba haciendo. Estos conceptos de luz que alumbra hacen clara referencia también al profeta Isaías. Os voy a leer, por ejemplo, el capítulo 9 de Isaías, que dice así: mas no siempre, dice Isaías en el capítulo 9, versículo 1, mas no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Lo entiende? Juan está escribiendo en un contexto judío y ellos saben claramente a qué concepto Juan se está refiriendo. El versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en el versículo 6 al final nos habla de esa visita de Dios. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Fijaos, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Estos conceptos lo conocían los judíos perfectamente. Y era importante entender eso. Introducir a Juan hacía ver que la noticia no era una noticia nueva. Los judíos sabían de qué se estaba hablando. ¿De qué estaba hablando Juan? ¿A quién estaba anunciando Juan? Versículos 9 al 11, esta luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el cual estaba y fue hecho por él, pero este mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y efectivamente esa fue la respuesta del propio pueblo judío a su Mesías, a su Cristo. El rechazo total, la culminación de su muerte y su cruz. Las palabras del Señor mayoritariamente no hallaba cabida en el corazón del pueblo judío. No hallaba cabida. El Señor en todo el Evangelio de Juan, Él trata de decirles, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. En Juan 8, 23, 24, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El propósito de la venida del Señor era proveer un camino seguro de salvación. Alumbrar los corazones, encender la fe en el Cristo Dios, hecho hombre, glorioso, creador, dador de vida. Pero los judíos también debían y tenían que creer en ese Mesías que describía Isaías 53, que daría su vida en sacrificio por sus pecados. Amén. Amén. No era solamente un Cristo glorioso que los libertaría de la enemistad, de sus guerras. No, venía a libertarlos de sus pecados y venía a morir y dar su vida por ellos. Mas él, dice Isaías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, hermanas, su propio pueblo no le aceptó. Ellos no creyeron en él, pero nosotros tampoco. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no es cuestión de etnia, de tribus, de nacionalidad, hermanos. Esto es cuestión de un corazón caído, que está en enemistad con Dios. El hombre en su pecado manifiesta solo odio y enemistad contra Dios, hermanos. Si os vais a Romanos 3, capítulo 9, versículo
Bueno, capítulo 3, versículo 9 al 12, lo que nos dice es eso, que no hay justo aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Y no existe, hermanos y hermanas, otra vía de reconciliación con Dios y pago por el pecado. No existe otra vía de reconciliación con Dios y pago por el pecado que la muerte del Señor Jesucristo. No existe. ¿Recuerdan a Pedro en los Hechos de los Apóstoles predicando el Evangelio? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pablo también se lo recuerda a los Corintios en su primera epístola, capítulo 5, versículo 21, segunda epístola, perdón. Él lo recuerda, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Aleluya. Hermanos, solo el arrepentimiento y la fe en Cristo es la vía de acceso a esta gracia. Solo el arrepentimiento y la fe. La vía de acceso no es que tú pienses que eres bueno o que tú eres de una etnia cultural o que tú eres judío. No, hermano. La vía de acceso es arrepentirse y creer en la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra cosa. Y mi pregunta es si tú ya creíste en este glorioso Evangelio. ¿Has creído? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Yo te diría más, no solo si te has arrepentido, si cuando pecas eso te duele. Amén. Cuando pecas te duele. Te duele en el alma. Te duele en el corazón que tienes que salir corriendo, llorando, clamando a ese Salvador glorioso para que su sangre te limpie de tu pecado. Porque si no te duele, si tu pecado no te duele y dices que has creído en Jesús, estás en un grave problema. Si has creído, hermano, hermana, si tú te dueles, déjame contarte a continuación todo lo que tú has recibido de parte de este Cristo glorioso. Todo lo que tú recibes de parte de este Dios. Déjame que te lo cuentes de todos los beneficios, de todo lo decía la hermana Eva al principio, Salmo 103. Todos los beneficios que recibimos del Señor. Qué gozo, qué alegría, qué gloria, hermanos. Dios no se está quieto. Dios no para de bendecirnos. Dios no para de darnos dádivas. Qué gozo, hermanos, qué alegría. Pero si aún no has creído, hoy tienes la oportunidad de creer. Hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. Hoy tienes la oportunidad de recibir todos los beneficios de Dios. Todos son beneficios. Hermano, todo es bueno. Aún su disciplina es buena. Aún su propio castigo sobre nuestras vidas es buena. Todo nos ayuda bien, hermano. Es glorioso. ¿Qué nos ha dado Dios en Cristo? ¿Qué recibimos del Señor? Versículos 12 al 18. Pues así lo dice y lo describe el apóstol Juan. Y mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículos 12 y 13, hemos recibido, hermanos, una nueva adopción y una nueva vida, todos aquellos que reciben y creen en Cristo. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a una posición de amigos e hijos de Dios. Qué bueno, qué bueno. Dios ha enterrado el hacha de guerra. Cristo ha pagado. Qué bueno.
a todos aquellos que han nacido de nuevo. Y hermanos, esto es lo que yo decía antes. Esto se trata de algo glorioso, misterioso, que no entendemos. Pero cuando Dios nos llama hay una nueva vida en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, nos convence, nos lleva a la convicción de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos regenera, nos dota de esa nueva vida que ama a Dios, que ama su gloria. Que todo lo que hace y todo lo que dice lo quiere hacer y lo quiere decir para la gloria de Dios. Esta es la idea, hermano. Esto es lo que el Evangelio nos propone. Esta es la verdad de Dios. Esto no se trata de una fe muerta, dice Santiago, sino de una fe que es plenamente viva. Esto no se trata, hermano, solamente de oír el Evangelio, sino de aplicar, de hacer Evangelio en tu vida cada día. Amén. Qué bueno, hermano. Ahora Dios es nuestro Padre. Romanos 8:15 nos dice que hemos recibido el espíritu de hijos adoptivos y nosotros ahora clamamos, Abba, Abba, Padre, Abba. Hay un clamor, hermanos, necesitamos a nuestro Padre celestial. Nosotros, como yo decía, hemos pasado de ser extraños y enemigos a hijos y amigos de Dios, solo, únicamente por medio de la sangre de Jesús. Solo por eso, solo por Él, hermanos. Y dice así el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque Dios, por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos ha enviado su Espíritu. Dios vino, es un privilegio. Jesús no solo vino allí, habitó, ¿verdad?, entre los hombres, sino que ahora como creyentes, nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser la habitación del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Amén. ¿Acaso no sabéis, dice el apóstol San Pablo a los Corintios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sabéis eso? ¡Qué bueno! Dios no solo vino, Dios ha venido y Dios hoy se establece en tu propio corazón, hermano, hermana. ¡Qué privilegio! ¿Cuántas cosas recibimos de Él? Recibimos su paternidad, nuestro Padre, recibimos su Espíritu, ¡qué gloria! ¿Qué más podemos pedir? Juan sigue dando testimonio en el versículo 15 de Él, de su eternidad. Es Jesús, dice, el que está lleno de la gracia de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, hermanos, de gracia y de verdad. Lleno, hermanos. En Jesús nos falta la gracia. Hoy puedes venir, hoy puedes acudir a Él y beber de su gracia. Si tienes sed, como cantábamos antes, Él es el único que sacia nuestra sed. ¿Recuerdan a la samaritana en Juan? Cuando bebas de este agua, jamás volverás a tener sed. Jamás. Todos son beneficios. De esa plenitud tomamos, bebemos todos gracia sobre gracia. Jesucristo, hermanos, nuestro amado Salvador, es un manantial inagotable, una fuente inagotable de gracia que quita toda nuestra sed, toda la sed de nuestra alma. Todo aquello que corre en nuestro interior, todo eso que nosotros no controlamos, Dios lo controla. Dios tiene control sobre ello. Qué bueno. Es una bondad, es una gracia que Dios ha extendido hacia nosotros, hermanos, y esto es importante, sin que nosotros lo merezcamos. Esta gracia ha sido extendida, ha sido un regalo sin que nosotros lo merezcamos. No lo merecemos. Sin embargo, Él nos la da en Cristo, Él entrega a Cristo, Él abre las puertas por medio de Cristo.
Él pone el puente que es Cristo para que podamos ir hacia Él. Todo por Cristo, todo en Cristo, todo es Él. Él es el todo de Dios, hermanos. Él es el que ha venido, el que vive en ti y será también aquel que vendrá. Amén. Porque la historia aún no ha terminado. La historia aún no ha terminado, hermanos. Cristo volverá. El Señor Jesucristo volverá. Dice el apóstol Juan que la ley de Moisés, versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Hermanos, la ley y la gracia. La ley decretaba, haz esto y vivirás. Es lo que... Todo lo que está en la ley, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo, todo lo que está en la ley debes de cumplirlo a rajatabla. Y la ley sigue establecida sobre todos los hombres. Dios ha establecido su ley. Y todos los hombres deben de cumplir la ley de Dios. Todos. Pero todos están imposibilitados. La ley de Dios lo único que hace cuando se les planta en la cara a un hombre es condenarlo. Condenarlo a muerte. Amén. Eso es lo que hace la ley. Qué bueno, ¿verdad? Ir a la ley y decir, wow, ojalá yo pudiera cumplir esto. Desde que nací hasta que terminen mis días. Pero cuando Dios plasma su ley, hermanos, que es justa, su ley que es santa, su ley que es perfecta. Así lo describe la Escritura. Cuando Dios planta su ley delante de la cara de un hombre, esta ley lo único que hace es condenarle. Pero nosotros miramos la ley desde otra posición. Nosotros miramos la ley sabiendo que Cristo ha cumplido la ley. Amén. El Señor Jesucristo ha cumplido la ley. El Señor Jesucristo ha cumplido con todas las demandas santas y justas de un Dios santo y justo. Él ha cumplido la ley. Él ha agradado al Padre en todo. Y ahora nosotros, por medio de Él, podemos ir al Padre. Solo por medio de Él. Solo por medio de su obra. Porque ¿saben qué hizo Él con la ley que nos condenaba? ¿Saben lo que hizo? Las clavó. Clavó todos esos decretos que nos condenaban en la cruz, hermano. Él pagó por cada uno de nosotros. Él pagó nuestra deuda que teníamos con Dios. Él fue el pago, la ofrenda justa, santa y perfecta que se hizo maldito por nosotros. Eso es lo que dice Pablo. En ese sentido, Él se hizo pecado por nosotros. Pagó la deuda, pero no quiere decir que Él fuera pecador. Amén. La gracia y la verdad de Cristo te dice hoy, recibe este regalo por fe. Recíbelo. No haz esto y vivirás, sino recibe este regalo por fe y entonces vivirás. Recibe esta gracia. Recibe este evangelio hoy. Recíbelo con todo tu corazón y con toda tu alma. Acude al Señor Jesucristo. Odia tu pecado y ama cada día más y más la gloria de este Señor, de este glorioso Salvador, cuya luz, hermano, es como cuando por la mañana, ¿verdad?, vamos en el vehículo y sale el sol, nos deslumbra. La luz de Cristo nos deslumbra, nos saca del lugar, lo pone a Él en la posición que le corresponde y a nosotros en la posición que nos corresponde. Qué bueno, hermanos, y voy concluyendo, voy terminando. Nada podemos hacer para justificarnos delante de un Dios plenamente santo, plenamente justo. Nada puedes hacer. No puedes hacer filigranas en tu vida. No puedes decir porque yo soy bueno, como tantas veces oímos. Porque yo no he hecho nada a nadie. Porque yo soy bueno.
porque yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, Dios ve el corazón y Dios sabe ya el diagnóstico de antemano. Estamos enfermos, nos engañamos a nosotros mismos. Para salvarnos solo debemos de recibir este regalo de gracia. Creer y confiar en el único Salvador de los hombres. Porque para esto ha venido Jesucristo, el Verbo de Dios, el unigénito, el único en su especie, el único, hermanos, que está íntimamente ligado al Padre. Lo que quiere decir esto de seno, colpos. Está ligado plenamente, está en las profundidades del Padre, está en el más alto puesto de honor y de gloria que Dios puede determinar para alguien. Solo por medio de Él. Amigo, tú que me oyes, creyente, tú que estás hoy aquí, solo por medio de Él, de Cristo, podemos llegar a conocer a Dios. No hay otra forma, no hay otros caminos, no hay otros métodos. Es solo por Cristo, a través de Cristo y en Cristo. Todo lo que estás viviendo, todo lo que disfrutas cada día, tus hijos, lo que comes, lo que bebes, el aire que respiras, ese sol deslumbrante, esas nubes que destilan agua, esos pájaros que cantan. Aún, hermanos, el ruido terrible de los vehículos. Todo lo que podemos percibir, todo lo que podemos vivir, hermanos, todo lo hemos recibido del Señor Jesús. Todo. Tu vida, tu fe, tu nueva vida en Cristo, todo lo has recibido de Él. Su paternidad, su luz, su verdad, su espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más se puede recibir? Es bueno Dios. Es bueno. Es maravilloso, hermano. A pesar de lo que tú veas hoy, a pesar de todas las noticias, de todos los males que ocurren en el mundo, no quites tu mirada de Cristo. No quites tu mirada de Él. Él es tu esperanza, tu única esperanza. La esperanza no está en los hombres, en las naciones, en la política, ni siquiera en la religión. Hay tantas, pero Cristo hay solo uno. Un Salvador como este lo tienes tú en tu corazón, hermano, hermana. Y un Salvador como este no hay quien lo tenga. Ninguna religión, por muy bien que les haga sentar a la gente, por muchos métodos, por muchos silencios, no hay un silencio más bueno que tener comunión con Cristo. No lo hay. Todo lo has recibido por gracia y por pura gracia, porque este Verbo divino ha venido. Este Verbo divino vive en ti a través de su Espíritu. Este Verbo divino vendrá de nuevo. Y ya no vendrá para salvar. Vendrá para juzgar a este mundo. Vendrá para juzgar a este mundo. Porque Dios es justo. Y va a juzgar a este mundo incrédulo. Este mundo que pisotea delante de sus narices el Evangelio de Jesucristo. La única buena noticia que este mundo puede tener, la rompen delante de sus narices. La ningunean. Pero Dios vendrá de nuevo. Y Dios vendrá a llevarse a su esposa. Aquellos que se están preparando y ataviando. Amén. Aquellos que están decorando de las cosas del Espíritu. Aleluya. En aquel día, dice Pablo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedemos, juntos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor allá en los cielos. Aleluya.
junto a Él y dice algo más y estaremos con Él para toda la eternidad. Amén. ¿Quieres algo más sencillo? ¿Quieres algo más claro? ¿Verdad? Mira qué escatología más sencilla. Guillermo de Ockham decía, cuando haya montones de hipótesis, ¿verdad? Dice, la navaja de Ockham le llama porque le corta las barbas a Platón. Pero dice, cuando tú te encuentres con un montón de hipótesis súper difíciles en un libro y te den tantísimas propuestas, comienza por la propuesta más sencilla, porque puede ser que esa sea la verdadera. Y el Evangelio, hermanos, puede parecer muy difícil, muy complicado, muy teológico, pero a la vez es tan fácil y tan sencillo que aún mi nieto que está ahí lo percibe. Aún mi nieto que está ahí, ¿verdad?, muchas veces ora y da gracias al Señor. Qué bueno, qué sencillo. Termino, hermano. Su pueblo, su propio pueblo, el pueblo judío, los teólogos de la época, todos rechazaron a ese Mesías prometido. Hoy lo rechazan también. Hoy siguen pensando que ellos son el único pueblo de Dios y que siguen esperando al Mesías venidero. Fíjense, hermanos, en qué error están. Muchísima gente hoy piensa que esto del Evangelio es una fábula. Cuando tú vas y le predicas, esto es un cuento de niños, esto es una mentirijilla piadosa, esto es un engaño. Pero mi pregunta, y sobre todo esto es trascendente para tu vida hoy, mi pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué vas a hacer frente a este Evangelio de gloria? ¿Qué vas a hacer tú frente a este Evangelio que puede salvarte de las llamas del infierno? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer en este Cristo al que apunta toda la Escritura? ¿Vas a creer, vas a confiar en este maravilloso Verbo divino, en el Señor Jesucristo, que ha venido para rescatarnos de nuestra propia incredulidad? Éramos incrédulos y Él hoy ha colocado la fe en el propio centro de nuestros corazones. Porque aún tu fe se la debes a Él. Y tú que quizás aún no has creído, yo te pregunto hoy, ¿has puesto tu confianza en este Cristo que hemos predicado? En este Cristo tan objetivo, tan sencillo, tan bíblico. ¿Crees? ¿Confías en Él? Porque no hay otro, hermanos. No hay otro Jesús. No lo hay. No hay el Jesús de la prosperidad, el que todas las cosas te van a ir bien. En el Jesús que un día me encontré un cartel en una calle del puerto, un cartel grandísimo, ¿quieres ser feliz hoy? Y yo acudí allí, había 2 chavales allí con unas carteras, y yo le dije, bueno, ¿a qué gabinete psicológico pertenecéis? Porque feliz quiere ser cualquiera, pero esto no es tan fácil. No, nosotros no pertenecemos, somos de tal religión, tal y cual. Y digo, pues el eslogan está equivocado, porque el eslogan bíblico, el eslogan de los apóstoles, el eslogan de la iglesia de hoy debe de ser y es: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree. No vas a ser feliz, vas a seguir con los mismos problemas, incluso con más. Pero lo importante es que Cristo reine en tu corazón. Y que su esperanza de gloria, su esperanza de vida eterna, quede anclado en tu mente y en tu corazón. Amén. Amén. El tiempo de la gracia aún está disponible. Apresúrate. Ven a Cristo. Arrepiéntete